Bienvenidos una vez más a la Radioactiva con este ciclo de entrevistas donde semana a semana distintas personalidades vienen a contar acerca del pasado, del presente y del futuro de sus respectivas profesiones. Antes de arrancar con la entrevista del día de hoy, les recuerdo nuestras redes sociales por si nos quieren empezar a seguir, tal como es el caso de nuestro Instagram, que es @laradioactiva. También está nuestro perfil en Twitter, que es @inforadioactiva. También está el canal de YouTube para que puedan ver las distintas entrevistas que estamos realizando. Lo pueden hacer encontrándonos como @laradioactiva. No olviden de suscribirse y activar las notificaciones para que pueda ver todo este contenido que estamos subiendo. Y también si nos quieren sugerir el nombre de futuros invitados al ciclo, lo pueden hacer en la radioactiva ok@gmail.com. Aprovecho para saludar a cada uno de ustedes que se unió a esta transmisión de la radioactiva. Y sin perder tanto tiempo, voy a invitar a nuestro invitado el día de hoy para que se pueda unir y podamos desarrollar la entrevista correspondiente. Aguardamos un momento. A ver. Ahí está. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Está todo bien? ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien, todo muy bien, gracias. Por favor, un placer tenerte de invitado en la radioactiva, así que ante todo, déjame hacer una breve introducción para que la gente sepa con quién estoy hablando y Adelante, arranco con las preguntas. Bien, les cuento a todos que en el día de hoy el invitado es el señor Gonzalo Rúa. Él es actor y productor. En este momento se encuentra a cargo de la producción de la obra teatral Conocidos por Error, la cual nos va a estar contando un poco a lo largo de esta entrevista, o nos va a estar contando un poco de su carrera como actor, como productor y un poco de su vida para que ustedes lo puedan conocer un poco más. Así que, Gonzalo, cuando quieras arranco a preguntarte. cuando vos me digas, estoy acá, en la línea de partida. Bien, la primera pregunta justamente nos volcamos a los orígenes, ¿no? ¿Quién fue la primera persona que te acercó al mundo de la actuación? Eh, yo creo que el mundo de la actuación a mí me llega más que nada del colegio. Mi profesora de teatro del colegio, es una historia que uno ha contado, digamos, es una historia repetida, ¿no? Creo que a muchos les ha pasado esto. Eh, que también me llega un poco de sorpresa, porque nunca atiné a ser artista. Sí, cuando era chico me gustaba todo lo que era el mundo gris morena, las telenovelas, yo soy muy fan de la tele argentina, nacional, a morir desde chico que vino novelas. A la hora de interpretar, nunca se me había despertado esto ahí justo alguien me conoce. Nunca se me había despertado hasta que un día una profesora me propuso actuar en la obra del colegio y sucedió bueno, se dio que actué, también sucedió que desde ahí me empecé a foguear un poco con la comedia, que es a lo que más me dedico yo. Eh, pero después quedó en el tiempo, yo tenía el sueño de ser deportista, de hacer deporte. Eh, era ese el sueño quizá más de Gonzalo de chico y no del ser actor. Pero personalmente para los deportes hoy en día me desarrollo bien, no estoy tan mal para el fútbol más que nada, pero nunca hubiera llegado. Eh, y mirá que lo intenté con todo, ¿eh? Hice básquet, hice rugby, hice fútbol y el rugby fue lo que me desencadenó mi carrera. Yo te cuento. ¿Por qué? Porque haciendo rugby me lesioné a las 3 semanas de arrancar, tuve un accidente y cuando me levanté en la cama del hospital dije además quiero ser artista. Eso estamos hablando del 2015. Y desde ahí no paré. Ahí me anoté el curso de modelo profesional y arranqué con todo lo que es esta carrera que tengo. Seguro. O sea, gracias a una lesión demostraste que el camino iba a ser otro. Sí, total. Yo creo que hoy en día no te puedo decir cómo podría haber sido mi vida porque fue todo muy
así, repentino, digo, ese justo había sido mi mejor entrenamiento, me pasa lo de la lesión, y eso fue en julio más o menos. A los 2 meses arranqué el curso de modelaje. Pasé de jugar rugby a ser modelo profesional sin escalas. Increíble, no, no. Qué cambio rotundo, ¿no? De pasar de tactear a un compañero a mostrarte posando para fotos, por decirlo así. Total, sí, sí. Y justamente viste que a veces el actor, sea en una película, en una obra de teatro, como es este caso, en la tele mismo, que vos decís que también te gusta mucho ese ámbito, quería preguntarte si consideras que a veces el trabajo del actor se valora poco, ¿viste? Porque a veces uno dice, bueno, es un actor, está bien, hay un montón, pero viste, al principio los grandes actores seguramente que empezaron siendo personajes secundarios en alguna serie, en una película y después se fueron consagrando. ¿Consideras eso? Que a veces pasa que uno cuando dice soy actor, te dicen, ah, ¿y por qué no te hubieses dedicado a otra cosa, por ejemplo? Eh, sí, mucho. Disculpame, justo me llegó, listo, Sí. ya estoy. Mira, en mis comienzos no me pasó mucho, la verdad. Yo por ese lado soy alguien bastante afortunado. Desde mi familia siempre el entorno fue, a ver, ¿qué pasa? Yo arranco desde chico, ¿no? Arranco desde que tengo 14, 15 años que arranco. Entonces, en ese entonces era más como un pasatiempo, quizás mirándolo de mi familia, hasta que empezó a tomar otro color. Y quizás en algún que otro momento se me cruzaron y me dijeron, che, ¿por qué no ves de estudiar algo o de conseguir un trabajo fijo? Y lo intenté, mirá que lo intenté. Hice 7 carreras, traté de hacer 7 carreras diferentes, digamos, a lo largo de mi vida, desde que terminé el secundario hasta ahora. Tuve 5 o 6 trabajos fijos y todos tienen un factor común, que duró 2 meses y terminaba. Eh, Porque siempre fue el hecho de arrancar algo así como serio, que, digamos, catalogado serio, ¿no? Porque lo que hago yo es más serio que un montón de cosas, pero siempre eran las mismas ganas. Digamos, era el hecho de empezar por querer cumplir, por querer, bueno, tienen razón, y por H o por B siempre terminaba dejando, porque siempre fui una persona que se movió por lo que siento. Eh, y hoy en día, o sea, eso me hizo llegar a donde estoy hoy. Qué bueno eso, sí, realmente. Y justamente nos metemos un poco en el Gonzalo productor, ¿no? Como dije al principio, cuando hice la introducción de la entrevista en sí, estaba hablando justamente de lo que es la obra que estás haciendo ahora, que es Conocidos por el Error. Quería preguntarle al Gonzalo productor, más que el Gonzalo actor, si ve diferencias estando detrás de cámaras, por decir así, que delante de la misma, ¿no? Porque quizás ves más detalles o decís, ah, mira, siendo el productor, me doy cuenta que esto puedo hacerlo de esta manera y queda bien, que del lado actor quizás sos mandado a hacer tal cosa. En cambio, ahora con el lado productor, vos sos el que manda, por decir así. Sí, eh, mirá, esas cosas que tienen los productores que mandan, o mismo los directores, ¿no? Que imponen una idea y son muy rígidos algunos. Yo tuve una carrera como actor que siempre me dejaron hacer. En pocos trabajos me han cortado la soga. Siempre me dejaron hacer. Y así es como yo hoy en día tengo el chip automatizado de que si yo estoy en la técnica del teatro y me tengo que subir al escenario, yo entro en personaje. Pero entro en personaje en un solo segundo. Y eso por el entrenamiento y por la adrenalina que siempre llevé en mi carrera. Yo como productor y como director dejo mucho que el artista haga. Mi productora tiene como un lema o una patente, se podría decir, armo los proyectos y armo los guiones de base, nada más. Y a partir de ahí construyo con el artista. Creo yo que los mejores proyectos son los que están armados entre todos. Creo que la unión hace el éxito. Con Conocidos por Error me pasaba eso. Es un guión que yo te lo muestro y quizás lo ves simple el guión. Y te muestro el guión y vos ves la obra y decís, no, no veo reflejado lo que está escrito. Bueno, eso es lo que a mí me gusta lograr.
el hecho de que el artista proponga. Por supuesto, sí. A ver, aquí llamo un guión simple, un guión que no tiene demasiadas especificaciones en cuanto a lo que es lo corporal, ¿bien? Sino más en que están los diálogos y uno va armando. ¿Por qué? Porque uno escribe un guión sentado en la oficina, sentado en la casa, acostado en la cama, y a mí no me parece, es mi ideología, que yo te tengo que poner en un diálogo, bueno, el personaje se levanta de la silla y se sienta en el sillón por esto y por lo otro. Mientras que yo estoy sentado en una silla y no lo estoy viviendo. Entonces, por eso digo, mis guiones son simples porque no tienen marcaciones puntuales ni abiertas. Muchos guiones te dicen, el actor sale, no se levanta, agarra un vaso de agua, se lo tira a la otra persona. No. Entonces yo construyo desde ahí. Entonces como director nunca te termino de cortar el proceso de creación dentro del proyecto. No impongo algo muy puntual. Totalmente. Antes de seguir con la próxima pregunta, déjame que te cuente que hay un montón de gente que te está saludando, sean seguidores tuyos, también de la Radioactiva. También quiero saludar una mención especial a Juliana Sanguinetti, que fue la que Sí, hizo de puente para que podamos hacer esta entrevista. La verdad que un saludo grande para ella, que también cuando me acercó la idea de la entrevista, yo la verdad que yo no te conocía, más allá de que quizás de nombre. Me dice, mirá, la verdad es una persona muy copada, me gustaría que lo ayudemos a difundir la obra y bueno, acá estamos, Juliana, haciendo realidad el pedido que ella misma me expresó, me dijo, mirá, fíjate, le pasé un par de las entrevistas que yo había hecho anteriormente y me dijo, dale, sí, no, desde ya contá con Gonza que le gusta toda esta onda, así que un saludo especial para ella. total. Y también justamente recién hablabas de lo que genera la obra, que no es algo tan estructurado, ¿viste? A diferencia de quizás en el cine o en el mismo en la televisión, cuestión de aprenderse las letras al detalle, ¿viste? Porque quizás un detalle mal en una escena, no sé, un movimiento en falso de un actor, una caída o de repente un desliz en la letra, hace que se vuelva a repetir la escena. Quería preguntarte por la obra en sí en particular, ¿qué es lo que se va a encontrar el espectador cuando vaya a verla? Pará, ¿te puedo pedir permiso para Sí, cómo algo? no. ¿Hay A alguien ver. en el chat que dice que me conoce? Ah, mira. Me hizo una pregunta, después la respondemos la pregunta, pero Dale. me da intriga saber quién es. Porque Andre S0, necesito saber quién es. ¿Algún fan de eso? Y, y seguro, ¿verdad? Hace 4 años. ¿Hace 4 años? ¿Dónde estamos hace 4 años? Andre, si se dice en el chat, decime de dónde, por favor. Eh, y ahí me hizo una pregunta que después la respondemos, si Dale. querés. ¿Cómo me veo como productor? Bien, ¿con qué se va a encontrar la gente? La gente se va a encontrar con una terapia de parejas, esa es la verdad. Conocidos por error, es una terapia de parejas, parejas que quizá mucho uno no ve dentro de la sociedad, por muchos estigmas que gracias a Dios se están desbloqueando. Se va a encontrar con una pareja monogamia, heterosexual, se va a encontrar con una pareja gay y con una trieja, una pareja formada por 3 personas. Eh, y no que sea relación abierta, sino que verdaderamente están los 3 juntos. Y con una terapeuta que en vez de ayudar, porque no es que no ayuda, pero es bastante, en vez de apagar el fuego, le tira nafta. En muchos aspectos. Le gusta tratar a sus pacientes no de una manera didáctica y tranquila, sino vamos, y saquen, y exploten, y exploten, y exploten. Eh, Se van a encontrar con una comedia que gracias a Dios está dando sus frutos, uno lo ve reflejado en el público y en las risas, que eso es muy gratificante, porque todos sabemos que una comedia, por H o por B, se termina riendo por la risa, más allá de que es una obra de teatro, uno cuando va a ver una comedia espera reírse, que también eso lo podemos charlar. No, yo no creo que una comedia simplemente se mira por la risa, pero bueno, es algo que con el tiempo iremos cambiando, por lo menos de mi parte. Y también la gente se va mucho con lo que es la identificación de parejas. Me pasa mucho.
La pareja heterosexual, la monogamia, es una pareja muy chapada a la antigua, muy de que el hombre le dice todo que sí y la mujer le grita y el hombre se calla y, digamos, todo en torno gracioso, ¿verdad? Y el otro día me pasaba que un hombre grande salía con su mujer, dos personas grandes, no voy a decir la edad porque la verdad tampoco los quiero matar, pero el hombre le hicieron una nota y dijeron, no, yo me reflejo mucho en esa pareja porque mi esposa es muy parecida a ella. Y el personaje Claudia le grita, lo vuelve loco. eh, y eso es lo lindo, ¿no? Digo, a ver, lo que yo quiero dejar con esta obra es que el amor no tiene fórmulas, el amor no entiende de edades, no entiende de gustos, de sexos. El amor es, el amor que uno da, el amor que uno recibe, es universal para todos. No hay una forma de amar, no hay una forma de estar en pareja. Y dentro de esta comedia, que es una locura, quiero dejar como ese mensaje. ¿Por qué? Porque se comparten muchas ideologías dentro de esta terapia. Vos imaginate que una pareja chapada antigua que se sienta al lado de una pareja gay y enfrente de una pareja de tres personas, le choca. Y Y bueno, sí, a partir de eso, medio que se va desarrollando la obra. No te voy a contar mucho porque si te voy a spoilear obviamente. todo. No, obviamente, no, no. Como se dice vulgarmente, no vamos a spoilear el contenido demasiado porque si no la gente no iría a verla. Y justamente, habiendo tantos personajes, vos decías, de repente hay una pareja de tres, una pareja gay y una pareja chapada en la antigua. ¿Te identificás con alguno de los personajes o vos decís, no, no, yo la hice de una forma que yo no tengo que incluir en ninguno de los roles que actúan los actores? Eh, ¿Sabes que nunca me lo preguntaron puntualmente y directamente si me identifico con alguno? Yo creo que no. Yo soy un hombre muy solitario, pero que así todo me gusta estar en pareja. Eh, y lo que pasa con las parejas es que son muy dependientes de la otra persona. Y a mí no. A mí no me pasa eso. Eh, Sinceramente, hay personajes, digamos, escritos en base a mí, pero más por el lado actoral, más por el lado de la chispa que a mí me gusta realizar en la comedia. Un desafío para mí, a ver, yo no soy, Diego, vos no me conocés a mí, pero yo no soy ni agrandado ni nada de eso. Sí soy consciente de mis virtudes y de mis defectos. Entonces te puedo decir que yo soy un muy buen actor de comedia, o por lo menos a mí me gusta lo que yo hago, mejor dicho. Y mi gran desafío era que cada uno de los 8 tenga algo mío. Y gracias a Dios me ha venido a ver gente que me vio a mí y me dice, che, este tiene algo tuyo. Che, esta chica es por acá, ¿no? Es a propósito. Entonces, yo de a poco que pasan las funciones voy logrando todo, digamos, la estrategia o el plan que tenía. Sí, claro, y sí, eso lo vas construyendo, creo que como decís vos, con el correr de las funciones, ¿no? Y justamente recién hablabas de lo que te gusta a vos, más allá de tu trabajo, que es lógico que te gusta, porque si no, no lo estarías haciendo. ¿Qué otras cosas te gustan? Por ejemplo, estar con amigos, disfrutar del tiempo libre. ¿Hay algo que quizás te gusta más que otras cosas? Eh, sí, yo soy muy amiguero. También trabajo mucho, soy un apasionado de mi trabajo. Yo por mí trabajo todos los días, pero porque yo la paso bien. No, para mí no es ir a la oficina, viajo al centro, no. Para mí, yo voy paseando, voy en el bote, voy paseando. Está bien, a veces me enojo con el bote, pero paseo igual. Pero fuera de lo que es el trabajo, me gusta mucho disfrutar los domingos cuando puedo, hacer asado con amigos, estar con mi novia. Así como soy alguien muy aventurero y puedo estar adentro de la ciudad, ahí en el centro todo el día, también soy alguien muy tranquilo. Me gusta desayunar los domingos, ir a la cancha, yo soy fanático del fútbol, soy hincha del Boys y el hincha del Boys es muy pasional y yo soy muy pasional también, y cuando puedo voy a la cancha y eso son cosas que disfruto, que a veces no puedo hacer por el trabajo y cuando puedo voy y digamos, vuelve toda la normalidad. Bien, me haces acordar cuando Luis estuvo en primera, justamente en Método del Fútbol, en la entrevista por el hecho de que lo nombraste. Quería preguntarte si te identificás con algún jugador de fútbol por la manera
en que jugás o simplemente te gusta jugarlo, como decís vos, para pasar el tiempo con amigos, para distenderte un rato? Eh, Mira, yo te soy sincero, cuando era chico era un patadura, pero a mí la pelota me rebotaba. Y hoy en día me gusta jugarlo mucho y hoy en día, por suerte, juego bien, digamos, a comparación de cómo jugaba. Eh, y, y no sé si me comparo con un jugador de fútbol. Yo me comparo con Messi, pero no, Bueno, bien. pero no por lo habilidoso, ¿eh? Ah, muy bien. Bueno, me quedo A ver, tranquilo. con Messi, digo, me gusta mucho jugar de 10 pero mi físico no me acompaña. Entonces, yo sería como el cordón del botín de Messi, nada, al lado de Messi, ¿me entendés? Nada más que eso. Tiro un par de pases lindos, pero tengo un día malo, soy un perro, soy un perro. Así que cuando te falte uno y medianamente cerca sea donde se juega, avisa y de última hacemos 5 y 5 así sumamos 10. Vale, listo. Así que, y justamente lo que te iba a decir, ¿no? Que esto que nombrabas, ¿no? De lo que ahora al estar como productor de una obra se ve todo distinto, ¿no? Pero vos te verías quizás haciendo una obra así como esta o ya Sí, que vos decís, hay cosas que tienen mi propia impronta. sí, sí, yo me vería haciendo una obra así como esta. Sí, Eso está sí, porque bueno. hay, o sea, porque lo que yo quiero tratar de hacer con mi productora es que la productora tenga un hilo conductor en cuanto a los productos que hagamos. ¿A qué voy con esto? Que tenga la misma comedia, todas las obras que yo haga de comedia que tengan la misma patente. Y es la comedia que a mí me gusta hacer. Es la comedia, a mí me gusta la comedia de chispa, la comedia del silencio incómodo, la comedia de cambiar la voz, de usar mucho el cuerpo, de volverte loco. Y la obra tiene todo eso. Sí, no haría cualquier personaje. Eso sí, Ah, bien. yo podría estar, pero podría estar en uno o dos personajes de esta obra, no en otros. Claro, Así como imagínate estar en los Sebastián. 8, no. ¿Cómo? Estar en los 8 personajes ya sería demasiado. Sería complicado, sí, sería complicado. Pero así como cambiar. En esta obra que ya está planteada, podría estar en dos, así viéndolo de afuera. Tal cual. Y recién hablabas, ¿no? De lo que un director o un productor a veces deja, si querés, a los actores trabajar libremente, que te propongan ideas, que te dicen, mirá, la verdad que esto no me convence, vayamos por este lado, o que te hagan correcciones, porque quizás uno, por más que ya está trabajando hace tanto tiempo, sigue aprendiendo. Total. Quería preguntarte esto, ¿no? Que ¿quién es la persona que quizás te ayuda en el día a día? ¿Tenés a alguien que es una mano derecha? Porque una hora no es que, bueno, decís, bueno, se produce, consigo los actores, la largamos a escena y ya está. No, lleva su ensayo, lleva horas y horas de preparación, preparaciones de guiones, lo que sea. Eh, Mirá, esta obra la dirigí junto a Zuria, le mandamos un beso a Zuria, eh, que es una chica que conocí hace poco, es amiga de mi novia. Ella me ayudó, ella hizo a ver, me ayudó bastante en el proceso artístico de la obra, en cuanto a, yo siempre digo, cuatro ojos ven más que dos. Eh, entonces es como que no es que me ayudó a ver cosas que yo no veía, sino que nos complementamos. Justo encontré alguien muy detallista como yo. Entonces yo encontraba un detalle, ella encontraba un detalle. Y así íbamos, para lo que es la creación artística. Después, lo que es la producción de la obra, soy yo solo. Eh, Así, a todo trapo. En mi productora tengo gente trabajando que se encargan de otras cosas, pero todo lo que es este producto me manejo solo. La escribí yo, la produzco yo. eh, ahí es un gran defecto que tengo, que tampoco lo llamaría defecto. Si uno lo sabe controlar, no pasa nada. El hecho de decir y pensar, si lo hago yo está bien. Yo soy así.
Y no lo, a ver, lo veo como un defecto cuando estás totalmente cargado de cosas y no sabes delegar. Yo sé delegar, pero yo delego cuando es necesario, no por el hecho de decir, bueno, arranco un proyecto, va a tener esta magnitud y ya empiezo a delegar. No. A mí me gusta hacer todo yo, pero porque me creo capaz. El día que no lo crea capaz, delego. Puedo soltar tranquilamente las cosas, pero también porque confío en la gente que trabaja conmigo. Si viene mañana un director a trabajar a mi productora, y le va a llevar un gran tiempo que yo le delegue todo a él. Porque a mí me gusta hacer las cosas bien, con la pasión que necesita, pero yo trabajo de una manera muy profesional en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. Ya sea hablar con los artistas, sea llevar a cabo el producto, lo que uno promete, que es muy importante, y así para poder cumplirlo. A la hora del pago, a mí me gusta hacer las cosas correctas. Yo tengo una carrera muy extensa, por más que soy pendejo, porque siempre digo lo mismo. Yo nunca tuve una muestra de teatro, yo siempre trabajé. Digamos, sea 2 pesos, 100 o 1000 pesos, yo siempre gané plata haciendo esto. Siempre fue un trabajo para mí. Entonces, es como que aprendí de mucha gente. Nunca vas a escuchar hablar mal de nadie porque de todos aprendí algo. Creo que no hay cosas malas, sino cosas buenas y cosas para aprender. Aprendí mucho, demasiado Qué aprendí. bueno eso. Sí. Así que, Gonzalo, no te quiero robar más tiempo. Sé que andan a full con la obra porque por más que ya fue el estreno hace unos pocos días, todavía siguen en cartelera, así que me imagino que haya cosas que modificar o haya cosas que van modificando ustedes con el correr de las funciones, como dijiste recién, y que te hayas animado a hacer este vivo, que la gente también te conozca un poco a vos, porque está bien que puede conocer lo que haces y demás, pero también es importante la persona, por esto es eso es que la radioactiva es un ciclo de entrevistas de interés general, así que nuevamente darte las gracias. Y bueno, para terminar la nota en sí, quiero preguntarte qué tal la pasaste, si te sentiste cómodo a lo largo de este rato que estuvimos hablando, y que por favor promociones sobre todo lo que es la obra, qué días la pueden ir a ver, en qué horario y en dónde sobre todo, porque eso es fundamental. Y si querés, me animo a decirle a todos los oyentes de la radioactiva que si tienen ganas de ir a ver, que se comuniquen con vos por el tema de las entradas, a dónde las tienen que ir a retirar, en qué horario y demás cuestiones, ya directamente se comunican con conocidos por el error y ahí van a estar más que asesorados. Genial, Octa. Yo te agradezco a vos por el espacio, por lo que haces. La verdad que está buenísimo tener gente así como vos en este medio, dentro de tanta gente que hay, alguien que lo haga, digamos, a ver, de corazón, pero en el sentido de esto, ¿no? De alguien genuino, que quiera saber, que quiera meterse. Así que agradecido total por el espacio. La gente que quiera venir a ver la obra, le comento, estamos todos los sábados de julio a las 10 de la noche en el Vitral, Rodríguez Peña y Corrientes. Pueden sacar las entradas en boletería del teatro o por la alternativa teatral. Y si no, me escriben a la página que ya vamos a estar respondiendo todo. Buenísimo. Y Y por... pará, Sí, decime. mirá, acá te están reclamando. La pregunta de los A seguidores. ver, vamos a ver Andrea, qué ¿de dónde preguntaron, te te conozco? cuento. A ver, Acá. acá lo que... Dicen que hace 4 o 5 años que te conocen y que estás igual. Así que, te repito, Gracias. debe ser algún fan o alguien que quizás es muy íntimo tuyo, porque si te considera que estás igual hace 4 o 5 años, debe ser alguien que te conoce demasiado. Y sí, increíble. Hace 5 años le respondí esta pregunta. ¿Cuál es la mayor meta que tiene como productor y como actor? Eh, Me la hicieron hace poco esta pregunta. Mi mayor meta como productor, yo lo voy a titular como alguien del arte, alguien del artístico, y mi mayor meta como una persona dentro del mundo artístico es que el mundo empiece a cambiar a partir de mi productora. Eh, Esa es mi mayor meta. Después sí, obviamente, que vengan los éxitos,
que vengan miles de obras, que vengan musicales, que vengan producciones, que venga de todo. Pero mi mayor meta, yo creo que una vez que cambie esto, todo va a cambiar y así es como el éxito va solo, porque las cosas llegan siempre, siempre hay que confiar en lo que uno hace, pero cambiar un poco todo esto porque hoy en día que me topo con muchos actores, que ya, obviamente ya me he topado con muchos actores, está el hecho de que se valora poco al actor. Pero no con lo que hablábamos antes, del hecho de decir, che, estoy algo de verdad. No, 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 sino dentro de este mundo juegan con el artista, juegan con las ilusiones, juegan con los sueños, hay un montón de cosas atrás de una persona. Y yo siempre digo lo mismo, no voy a ser, yo quiero ser la persona que yo no tuve cuando arranqué. Porque hoy me pasa que yo trabajo con gente, conocidos por error mismo, que me dicen, no, pues a mí me cagaron de allá, no me pagaron esto. Y después, ¿cómo crees que el arte se vuelva una carrera profesional o que se lo tome en serio si tanta gente arranca y queda en el camino? Y no tanto por el talento, sino por todas las piedras que se ponen. Porque muchas piedras del camino que hay en este mundo están puestas. Digo, uno puede llegar a tener mala suerte, pero también hay muchas piedras que son generadas por un maltrato que viene de hace rato ya. Entonces, lo que quiero cambiar es eso, la confianza del artista argentino, porque no por nada en el mundo somos muy reconocidos, no por nada una serie española tiene un argentino, no por nada películas de Italia, de Francia, siempre vas a encontrar un argentino metido en la producción, metido en la actuación, en algo siempre vas a encontrar. Entonces, si me preguntás cuál es mi meta, esa. Tal cual. Y justamente, mira, acá mandaron una pregunta por privado, me dice que por favor no diga quién la mandó. Me dice si vamos a hacer algún sorteo de 2 entradas o de una entrada, aunque sea para que vayan a ver la obra. Eso no lo sé, gente, ¿eh? Eso ya quedaría del lado de Gonzalo. Eso te lo dejo decidir a vos, Gonza, si querés, y después por vía privada lo podemos hablar para ver si quizás convencemos a la gente de que vaya a ver la obra quizás de otra manera. Totalmente, seguramente hagamos sorteo y acá Andrea de vuelta dice, es la misma Sí. respuesta que me dio la vez que se lo pregunté. Ahí tenés. Si no me Mira, conocías, Octa, ahí sabés quién soy yo. Alguien que responde perfecto. lo mismo hace 5 años. Así que mira, desde Costa Rica, te das cuenta, ¿no? O sea, ya superamos las latitudes de lo que es esta parte del continente, nos vamos cada vez un poquito más arriba. Total. Así que bueno, ahora sí me despido porque justamente como te dije cuando me presenté, que te comenté cómo iba a ser la entrevista, cuánto iba a durar y demás cuestiones, sé que tenés tu vida personal, sé que los tiempos quizás en lo que es un actor, un productor a veces son limitados, sé que también querés hacer tus cosas y que te hayas animado a hablar con la radioactiva, la verdad que es un privilegio, nuevamente gracias a Juliana que hizo esta conexión posible. Y por favor pedirte que le mandes un saludo a la radioactiva y cuando quieras, sea de conocidos por error o por cualquier otro proyecto, o sea que, no sé, vas a actuar en vez de producir o si vas a producir, sabes que la radioactiva te deja las puertas abiertas para una segunda parte que seguramente vamos a hablar mucho más que en esta. Bueno, dale, genial. Entonces, gracias a vos, Octa. Me sentí muy cómodo. Un saludo para la radio activa y para todos los seguidores. Y Octa, vamos a regalar 2 entradas para este Ajá, sábado. ¿Sí? bien, Vamos a regalar dos dale. entradas. Después colgarlo en la página y sortear vos, no hay ningún problema. Perfecto, pero que nos sigan a los dos. Eso sí, como condición, Eso, bien, me lo dale. a los dos y sorteamos 2 entradas. Dale, que comenten y si la persona que comenta le sigue las dos cuentas, después que se comuniquen conmigo y yo te paso el nombre de esa persona para que se haga acreedor de las 2 entradas. Ahí vamos. Dale, quedamos así, compromiso asumido. Total. Te mando un abrazo grande, todo lo mejor para vos, para la gente que trabaja justamente con vos también. Y bueno, a ver conocidos por error, no se olviden, todos los sábados, 22 horas, Teatro El Vitral. Arbitral, así es. Te mando un abrazo grande y bueno, sabes que acá la radioactiva te espera cuando quieras hablar. Gracias. Te mando un abrazo. Chao, chao.